Muy bien, Dani, ahí andas. Dani, Daniela. Dani, bueno, vamos a platicar en este momento, tiempo, lapso, la música en la Edad Media. Pero para ello vamos a hacer un breve recuento de lo que fue la música cristiana para dar inicio a la música medieval. Esperando la conexión con los compañeros y dar inicio a este tema. Daniela, ¿ya andas ahí, Daniela? Muy bien. No te escucho, Dani. Creo que soy la única, les digo. Estaba leyendo los labios. Sí, les dije que 1:30, mira, está el corredero. Hoy vamos a ver, no sé si quieres ponerle el título. Bueno, ya ahí viene Daniel. La música en la Edad Media. Vamos a ver. Ahí andas, Daniel, Daniel y Daniela, los Danieles. Daniel López. Aquí estoy, profe. Sí, los demás, ¿qué tal? El título es La música en la Edad Media. ¿Ya lo pusieron? Sí. Muy bien. Ahí viene Osvaldo. Van a investigar 4 o 5 rengloncitos de qué fue la Edad Media. Y ahorita leemos y para poder conocer cómo era la historia en la Edad Media para entender la música. Entonces el título es La música en la Edad Media. Actividad número 1, escribe 4 o 5 ideas de lo que fue la Edad Media. Así sencillito. 4 ideas de lo que fue la Edad Media. Y ahorita leemos. Ahí está Marcos. Título, La música en la Edad Media. Mauricio, ¿se escucha? Sí, profe. El título que están poniendo es La música en la Edad Media y van a escribir 5 rengloncitos de lo que fue esa época. Inicia unas 5 ideas principales y ahorita las platicamos. Muy bien, profe. De la Edad Media, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Tú también eres de allá de San Pancho? ¿Mande, profe? ¿También eres de allá de San Pancho? Sí. Ah, muy bien. ¿También eres americanista? No, chivista.
Ah. Nomás nadie le va a León allá. No, sí, varios que le van. ¿A poco sí? Sí, acá en San Pancho hay muchos. Ah, sí. El Pepe. El Pepe es uno. No, no sabía. Muy bien. Ahí está el que jugaba en el León, el Rafa. Uno que se pelea con los entrenadores. ¿No sabes a qué hora son, Rafa? Bueno, ahorita le pregunto. Daniela, los que se están conectando. Bueno, ahorita falta otro por ahí. Rafa, que no quiere. Los que se están conectando, el título es La música en la Edad Media y están escribiendo 5 ideas principales de lo que fue esta época. La música en la Edad Media y 5 ideas principales de lo que fue este periodo histórico. ¿Sí se escuchó, Mario? Perdón, profe, no lo escuché. 5 ideas principales De la Edad Media. de la edad, de la edad media. Inicia en tal, así sencillo. Sencillito. Ya acabé yo, profe. Muy bien. Te escuchamos. Eh, la- pues lo de la Edad Media se inició en el año de 476. Fue el año de la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizó en 1492. Es la etapa de la historia europea que comienza con la disolución del Imperio Romano del Occidente. Eh, la batalla, la batalla de Hastings estableció el sistema feudal en Inglaterra y dio el paso al feudalismo en otras partes del continente. Muy bien. Ahorita lo platicamos con detalles. Sí, la Edad Media surge cuando cae el Imperio Romano después de que fue el imperio más poderoso del mundo. Atrajo la atención de los grupos seminómadas que asolaban el territorio, los germanos, los vándalos, los hunos, y luego también los romanos contrataron soldados a sueldo, se llaman mercenarios, y también ellos, los germanos, eh, también ellos provocaron la caída del Imperio Romano y cuando cae inicia una nueva etapa en la historia que se conoce como justamente la Edad Media, que es lo que están investigando. ¿Alguien más que quiera un puntito? Yo, profe. A ver, Comienza con la disolución del Imperio Romano de Occidente.
concluye con la toma de Constantinopla por los turcos. Los grandes reinos de la época eran los romanos germánicos, los califatos musulmanes y el imperio bizantino. La iglesia cristiana encabezada por el Papa tuvo gran influencia en todos los aspectos de la vida política y social. Sí, era la figura máxima el Papa en esos días. Él era el que coronaba a los reyes y emperadores. El Papa era una misa muy glamorosa, muy esplendente y con gran música, y el emperador era coronado de las propias manos del Papa. Muy bien, estamos conjuntando ideas y ahorita armamos ya la estructura bien. Y Profe. estoy poniendo puntitos. Adelante. A mí me apareció, por ejemplo, la Edad Media, las 18 características, etapas e historia de este periodo. Pues sí, está muy, muy extenso. Refiere principalmente a situaciones que se estuvieron dando durante la época. Y, por ejemplo, está dentro de ellas el teocentrismo, Dios como el centro de todo. Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, la religión como base fundamental de la sociedad, la organización política, monárquica y feudalismo. Es más, con esa idea, con esa palabra que dijiste ya, tú ya dijiste 1000 cosas. Geocentrismo. Sí, sí Con está muy, es muy extensa, le digo que son sí, pues bastantes. imagínate, 1000 años duró la Edad Media. Pero Sí. con esa palabra clave, a ver, vamos a descifrarla. En la Edad Media todo el conocimiento giraba en torno a Dios, por eso se llama geocentrismo o teocentrismo. Acuérdense, los pintores, ¿qué pintaban? Figuras religiosas, ¿no? Cristos, la Sagrada Familia, María, la Virgen, apóstoles, etcétera. Eso se traslada hasta el Renacimiento. En la música aparece el canto gregoriano, que vamos a investigar. En la arquitectura aparecen muchísimas iglesias, catedrales en la época medieval. En la literatura, la Divina Comedia, que tiene un fondo histórico, filosófico y religioso. Entonces, todo el conocimiento giraba en torno a Dios en la época medieval. La ciencia, la cultura, el arte. Y el idioma oficial era el latín. El latín era el idioma en que se cantaba, se rezaba, se escribía, junto con el griego, pero oficialmente era el latín. Y el latín suena así, un idioma muy viril y a la vez muy monorrítmico, ¿no? O sea, incluso las misas se decían en latín, todavía no hace mucho tiempo. Los padres volteados hacia el altar y toda la misa era en latín. Y se oía así: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Así se oía el latín. Panem nostrum No quotidianum voy a da hacer un nobis hodie, exorcismo, profe. et dimiti nobis debita nostra, sicut nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amén. Ese es el Padre Nuestro en latín. Así se escuchaba. Vámonos, pues. ¿Mandé? Vámonos. Que No, se oye muy extravagante. sí, sí, sí. Y eso que le voy a León. Buen Yo, equipo. fíjate bien cómo se oía el Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Esa era el Ave María en latín. ¿Y en inglés cómo Tiene se oía? parecido al idioma italiano. Sí. Al revés, el italiano surge del latín, El francés, el francés, el español, español. el rumano,
El portugués. el portugués, el catalán. A todo ese conjunto se le llama lengua romances. Es más, el italiano es un español que no evolucionó. Así de fácil. ¿El cuál, profe? Catalán es El español, italiano. ¿no? ¿Mande? No, El catalán, El catalán en España español, también, Cataluña. sí. En Barcelona, allá, la tierra de Messi, la pulga que lo hicieron crecer a la brava, con pastillas, y hormonas y quién sabe qué tanto. Muy bien. inyecciones, perro. Ahí anda Daniela o ya se escapó como esta Cris. No, aquí ando, profe. Ah, Le- ¿tienes algunas ideas? Sí, A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que ya se me borró. Bueno, se me borró dónde estaba. Dice, en la época medieval, la vida de las personas estaba fuertemente condicionada por la naturaleza. El ser humano se consideraba un elemento más creación de Dios, al igual que las plantas, los animales de la tierra o el agua. Los hombres y las mujeres de todas las clases sociales sufrían la dureza del medio físico, tanto los nobles como los humildes. Recurrían al fuego para combatir el frío. Además de las temperaturas, las distintas estaciones traían consigo una importante limitación en uso del tiempo. Eso provocaba que durante la noche las actividades se redujeran. Trabajaban durante la noche ya que ella estaba destinada para la pausa y el reposo. Se prohibía trabajar de noche porque existía la posibilidad de provocar un incendio. Las exacto. malas condiciones sanitarias de la población favorecían la difusión de las epidemias y pestes. Ello puede explicarse a partir de la gran cantidad de gente que se reunía en las ciudades donde las ratas propagaban los agentes difusores de enfermedades. Ya. ¿Y cuál fue lo más grave? La peste negra. ¿Alguien sabe qué es o qué fue? La peste La- bubónica. La famosa peste negra. Una de las mayores muertes en todos los tiempos. Sí, que las pulgas de las pulgas se las transmitían a las ratas y las ratas al ser humano. Y fue tan terrible esta epidemia que mató a casi toda Europa. Así de fácil. No Al había, 60%, no según. sí, sí, sí. Y luego no había higiene como hoy, no había agua potable, no había medicinas, no había baño. Era algo terrible, ¿no? Te Eh, echaban unos rezos para que te curaras. sí, y aislaban a la gente como a los leprosos para allá. Con otra, los cadáveres. ¿Qué pasa cuando hay cadáveres a la intemperie, Mario Alberto? Los incineran, los queman. Pero cuando no, que están hacia, ¿qué puede traer de peligros? Un Pues montón de cadáveres. enfermedades, sí, enfermedades, o sí que de todo tipo, porque pues Así es. y se descomponen y esa descomposición origina muchos, Y es un olor terrible, ¿verdad? sí, 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 Ay, cabrón. Es del- Perro es de- muerto. sí, sí, por ¿no? ejemplo, sí, por ejemplo, un auto o en un baldío que huele terrible, van, investigan y ¿qué sucede? Hay un cadáver, un encajuelado. Ahora imagínense cientos de cadáveres en la calle, provocaba cosas terribles, ¿no? Nomás los Sí. echaban unas fosas. Sí, como cuando los campos de concentración en Alemania, que los echaban cientos de cadáveres. Muy bien, a ver, ahí va lo que van a investigar. Este, estos son varios puntos. Me gustaría que cada uno agarrara un puntito. Pues repártanlo. Venga, profe. Número uno, canto gregoriano. ¿Quién lo investiga?
Yo, profe. Ya está, Dani. ¿Canto qué? ¿Qué fue el canto gregoriano? Número 2, ¿quién investiga qué fueron los trovadores? Yo, profe. Yo. Muy bien. ¿Quién investiga los juglares? Perdón, profe. Sí. ¿Trovadores yo? Ah, sí, sí. Sí. Ah, ok. Sí, trovadores. ¿Juglares quién? Yo, profe. ¿Qué? ¿Qué fueron los juglares? Juglares. Sí. Todos están fáciles. Otro. ¿Qué fueron o qué eran las cantigas? Con G de gato. Cantigas. Yo, profe. Muy bien. Otra, ¿qué eran los goliardos? Goliardos. Yo, profe. Muy bien, goliardos. Eh, A mí déjeme el último. ¿Alguien Nadie faltó? quiera. Yo. ¿Tú vas a investigar? ¿Quién ¿Quién fue echa? el rey Alfonso el Sabio? Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio. Profe, disculpe, ¿era golearlos? ¿Goleardos? Sí, goleardos con G de gato y con D de dedo. Ok, profe. Gracias. Goleardos, go. Mientras pasamos lista, Cris, nada más se avienta una clase y se va. A ver, vamos a pasar lista. ¿Dónde está mi...? Mario Alberto Echeverría. Presente, profe. Muy bien. Daniel López. Presente, profe. Ok. José de Jesús Montoya. Presente. Sí. Leonardo Rafael. Presente, profe. Muy bien. Adolfo Ortiz. Ortiz Torres. Jesús Adolfo. ¿No está? Mauricio Ruiz. Presente, profe. Muy bien. Dani. Daniela. ¿Qué pasa, profe? No, estamos pasando lista. Ah, presente. Y Osvaldo Valadez. Presente, profe. Muy bien. ¿Verdad que están bien fáciles los temas? Sí. No toda la vida es ir a la América. Ay, Hay buenos momentos también. Así es. voy a cambiar a Cruz Azul, van a ver. Cuando queda campeón en equipo, ¡pum! Ahí va el montón. Si gana Cruz Azul, te pones la playera. Sí. Que queme su playera del América. Sí, Ya ni tengo. Valdo. Vamos a escribir toda la biografía, ahorita la vamos pasando, profe. No, datos así importantes, nada más. ¿Lo Así, comentamos en la siguiente clase? no, ahorita. ¿Ahorita de una vez? Ok. Sí.
Es que van a ser nada más ideas sencillas, así como un acordeoncillo. O sea, lo que alcancemos lo vamos a comentar hoy. Lo que alcancemos hoy. Yo ya, profe. ¿La escuchamos? Bueno, a mí fue que me dio las cantigas. Las cantigas. Cantigas. Sí. Las cantigas son poesías cantadas cuya letra y música venía compuesta por trovadores. El que lo tocaba y cantaba estas poesías era el juglar, que a veces también era trovador. Sí, aunque hay una diferencia, ahorita lo vamos a platicar. Las cantigas fueron, bueno, en primer lugar, ¿qué sucedía en la Edad Media? Sucedía una serie de guerras continuas y entre ellas estaba la guerra de las cruzadas. No sé si han oído hablar de esas guerras. El origen era que Israel, Jerusalén, estaba en manos de los musulmanes o árabes. Los cristianos católicos le llamaban infieles. Entonces se organizaron los reinos cristianos para rescatar los santos lugares y eran nombrados caballeros. El símbolo sagrado que movía a los juglares era la Virgen. Entonces, para que les ayudara, compusieron cantos, canciones, cuyo tema principal era la Virgen, y a ese conjunto de cantos se les llamó cantigas, justamente. Ya después hicieron a una dama o a otra situación, pero el origen, fue cantos en honor a la Virgen. Y ahí entra Alfonso X, no sé si ya lo tengas, el que le tocó a Alfonso X. Sí. ¿Cómo dice? ¿En qué parte, profe? Algunas ideas de él. Fue primogénito de Fernando III el Santo, a quien sucedió en 1252. Impulsó la reconquista tomando plazas como Jerez, Medina, Sidonia, Lebrija, Niebla y Cádiz en 1262 y repobló Murcia y la Baja Andalucía. Así es. Alfonso X fue un rey, le llamaban el rey sabio. Él se rodeó de gente intelectual, artistas, y él era también un artista, y él es uno de los principales compositores y autores de cantigas, o sea, cantos dedicados a la Virgen, y se rodeó de mucha gente sabia, y por eso la historia lo conoce así como Alfonso X el Sabio, y viene a relación porque fue el principal compositor de estas cantigas. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, profe. A ver. Un Adelante. juglar era un artista del entretenimiento en la Europa medieval, dotado para tocar instrumentos, cantar, contar historias o leyendas. Se diferenciaban de los trovadores por sus orígenes más humildes, por tener como fin entretener y no ser autores de sus versos, porque generalmente eran copias de versos de trovadores arreglados por ellos mismos. Así es. Los había de tres clases que eran las siguientes: unos independientes y libres con la vida de bohemios, que no vivían en ninguna parte y se les podía encontrar donde había fiestas. Otros formaban parte del ámbito cortesano y posteriormente fueron los bufones de las comedias del siglo de oro. Otros estaban a su sueldo de ciertos trovadores principales, viajando con ellos, siendo sus mensajeros, presidiéndoles o acompañándoles en sus visitas a las cortes del rey. Así es. Muy bien.
Un juglar era un artista en toda la extensión de la palabra. En el caso de la música, no, bueno, no cualquiera era juglar, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de la música, un juglar era capaz de tocar o sabía tocar de 10 a 12 instrumentos musicales. En aquellos días había ferias en la Edad Media en las que la intención era intercambiar productos, compra-venta, como ahorita, ¿no? La feria que vas tú ahí a ver qué ondas. A ¿Y comprar cómo era? puerquitos de barro. ¿A comprar qué? Puerquitos de barro. ¿A la de León o a la de San Pancho? A la de Zampa. ¿Y a la de León si has venido? No, No, Mm, no. a la mejor feria del país y no has venido. Es que iba a ir ahora que empezó la pandemia. Y No, pero este muchacho ninguna. Te quedas ahí, lo que es León York. A un lado tenemos a Filadelfia. Más adelante está ir a Pittsburgh. Y adelantito está Salamanchester. Y la capital es Washington. ¿Qué hago? ay, Ese es nuestro estado de Guanajuato. ¿En qué estado vives? En estado de ebriedad. Muy bien. Un juglar, aparte, era prestidigitador. De ahí se derivan los magos que sacan palomas, conejos. Era malabarista como los de los cruceros. Avientan 5 cosas y se les caen 8. Les adivinaban la mano a los que creían en eso, como las húngaras. Eran cronistas, hablaban de cosas que pasaban en otros lados, como si fueran reporteros, y eran muy queridos por la gente. Y aparte había obras que hacían en doble sentido, y no, pues la gente feliz, ¿no? Como los payasos albureros que hay aquí en el León, en el centro, aquí en León, a un lado de la fuente ahí de los leones. Bueno, ahorita ya no por la pandemia, pero se caracterizaban por eso. Trovadores, Mario, sí aparecieron. Sí, profe. A ver, Dice, ¿quiénes eran los trovadores? Hemos encontrado a esta simpática figura en multitud, por ejemplo, en películas, en novelas y en su imagen, mitad romántica, mitad pícara. Es una de las recomendadas cuando se habla de la Edad Media. Así es, el evocar el mundo medieval nos viene a la cabeza estos ardorosos cantores uh-huh. que erraban en la corte y en las villas, dulcificando con su canto la dura vida de los campesinos y el aburrimiento de la nobleza. Sí, sí, sí. El rey, gracias Mario, el rey se hacía acompañar de un conjunto de gentes que le llamaban la corte, eran princesas, nobles, donde iba el rey iba toda la corte. Entonces los trovadores eran poetas y músicos y declamadores. Entonces cuando les gustaba una princesa, le hacían la corte, o sea, la cortejaban, de ahí viene el término, porque esa mujer pertenecía a la corte. Y le cantaban, y también es la típica figura de la mujer en el balcón y el hombre abajo, como en la serenata, de allá viene, de aquella época. Y actualmente trova es sinónimo de canción o conjunto de canciones con determinadas características, ¿no? La trova cubana, la trova yucateca. Y eran más cultos que los juglares. Los juglares eran más populacheros, eran más de pueblo. más de barrio. Sí, sí, sí. Así como Miguel. Puro. ¿Sabes qué es esto? LL, leche liconza. Ah, Hay un intermedio entre estos dos, que son los goleardos. ¿A quién le tocó a Mauricio? Sí, profe. A ver, Los goleardos
Eran estudiantes y monjes vagabundos, cleres y vagantes, que recorrían los caminos de Europa entre los siglos VI y VIII, llevando una vida disoluta y cambiando poemas y canciones por alojamientos, viandas y vino. Sí, estos eran los destrampados de la época. En aquellos días había tabernas, lo que hoy son bares, y ahí asistían y a cambio de bailes, cantos y declamación recibían vino y comida. La comida era la típica que se ve en las películas. Queso y pan era lo que comían. Y eran estudiantes que llegaban a las grandes ciudades a divertirse y a estudiar. Y esos eran los personajes de aquellos días. ¿Qué falta? ¿El canto gregoriano? ¿O qué? Sí, profe. ¿A quién le tocó? A mí. A ver, Dani. Ahí voy, ahí voy. Sí. No, es que no te hagan cosquillas. Dice, ahí voy, ahí voy. Dice, procede del hecho de que su recopilación se atribuye al Papa Gregorio Magno, y se trata de una evolución de canto romano confrontado al canto galicano. El canto gregoriano jamás podrá extenderse sin el texto, el cual tiene la prelación sobre la melodía y es el que le da sentido a él. Así es, el canto gregoriano era el que entonaban los monjes de la orden de San Benedictino, allá en los monasterios europeos. Igual se cantaba en latín y a una sola voz, todos parejitos, no llevaba acompañamiento musical y cantaban en latín. Primus tonus hic incipitur sic plectitur, ex in mediatur, aquae sic finitum. Pero imagínate 20 monjes, se oía así como muy llamativo, muy religioso. Y se llama así en honor al Papa San Gregorio Magno. Él era músico y se encargó de recopilar las copias que circulaban en las comunidades y a veces se perdían. Entonces él se preocupó y las juntó todas en un libro que se conoce como el Antifonario. Y fue muy cantado en la época medieval. Y en el arte medieval no se admitían mujeres, eran puros hombres en el teatro, en la música, en la literatura. ¿Falta algún puntito o ya no? Creo que no, profe. ¿No? Creo que estamos bien. Muy bien, entonces eso fue los grandes personajes de la época medieval. Y con esto terminamos. Gracias a Dios es Saturday, sábado. Luego ya platicamos lo del examen mientras vayan por su botana para el juego de la noche, México, Islandia, para ir a los merolicos del fútbol. Digo, a los... No, ahorita hay uno más bueno, profe. ¿Cuál? El de la Champions. Ah, sí, sí. Chelsea Ah, City. sí, cierto. Sí. Sí, y si ha jugado el clásico Purísima San Pancho, no hay clásicos, No. No, creo que no. ni de béisbol. Eso No. sí. Pues ustedes invéntenlo, hagan historia. Creo que sí están los brujos, algo así. Ah, sí, pero la mayoría juegan, son de León los que juegan. Sí, porque prefieren con el dinero que calidad. Exactamente. La verdad hay muchos jugadores buenos aquí en San Pancho. Sí, pero pues falta que salgan, ¿no? Sí. Tengan dinero. Muy bien, entonces con esto terminamos. Que tengan un excelente fin de semana ustedes y todas sus familias. Igualmente, profe. Igualmente, Igualmente, profe. profe. Igual, profe. Hasta luego.